3. Buenas, mi nombre es Ezequiel Ramones, cursante de la materia de Derecho Internacional Privado. En este momento le vamos a desarrollar el tema de instituciones generales del Derecho Internacional Privado. Primero que todo, empezamos con lo que es nociones generales del tema. ¿Qué son las nociones generales del tema? Las nociones generales del tema es la entrada en vigencia de la ley del Derecho Internacional Privado, en el cual se introduce en nuestra fuente interna una nueva regulación de las instituciones generales en esta disciplina, adaptándose con ellos las más modernas corrientes de la codificación, tanto convencional como nacional. Cada una de las instituciones reguladas por esta ley, con sus propias peculiaridades y campos de aplicación, constituye un nuevo elemento que permitirá el desarrollo del derecho internacional privado, en concordancia con las exigencias de nuestras realidades, en pos de la búsqueda de la solución más acorde con los objetivos de las normas de conflicto y de lograr la justicia y la equidad del caso concreto. Luego nos encontramos con el orden público del derecho internacional privado. Lo primero que hay que aclarar es que el nombre correcto de esta institución es orden público en el derecho internacional privado. Pues la expresión orden público internacional sugiere la existencia de principios universalmente aceptados, lo cual es incorrecto, pues los principios básicos que deben ser defendidos por esta institución pertenecen a una legislación estatal. Y ellos, según lo demuestra el derecho comparado, pueden ser efectivamente y son distintos en los diversos estados. Ahora bien, el orden público, tal como está concebido en la ley, constituye una excepción a la norma de aplicación del derecho extranjero, a una relación con elementos de extranjería. Cuando ese derecho extranjero sea manifiestamente incompatible con los principios fundamentales del ordenamiento jurídico venezolano, pudiendo afirmarse entonces que el orden público es un mecanismo de protección a esos principios fundamentales. Luego nos encontramos con las normas de aplicación necesaria o inmediata. En el derecho internacional privado existen supuestos en los que el legislador ordena la aplicación de normas de su derecho interno en la relación. Aun cuando en las mismas estén presentes elementos de extranjería, más existen hipótesis en las que al legislador solo le interesa determinar el ámbito de aplicación, en lo cual se basa en lo personal y en lo territorial de su propio ordenamiento jurídico, sin conceder relevancia jurídica a los elementos extraños del supuesto de hecho ni al derecho extranjero, que pudiera estar estrechamente vinculado con aquella. Esto en virtud de la finalidad de que el derecho interno persigue en función de una política legislativa de asimilación al tráfico interno de determinadas relaciones internacionales. En estos casos, solo se toman en cuenta las exigencias del ordenamiento jurídico del foro, la defensa de su eficacia y la homogeneidad. Luego, nos encontramos con la cuestión incidental. Antes de plantear el problema de la cuestión incidental en el derecho internacional privado, es necesario desligarse de los conceptos de la cuestión previa, en el ámbito del derecho procesal. Pues en este caso, lo que se plantea es un problema de determinación del derecho aplicable. Para que la cuestión incidental sea problemática para el derecho internacional privado, se requiere la presencia de tres condiciones. La primera, la cuestión principal debe estar gobernada al requerimiento de la norma de conflicto del foro por un derecho extranjero. Segundo, la cuestión subsidiaria o accesoria con elementos de extranjería del bien en cuestión incidental cuando es capaz de poseer una norma de conexión propia. Por último y tercero, la norma de conflicto competente para regir la cuestión incidental debe conducir a un resultado diferente al que corresponde a la norma de conflicto que rige la cuestión principal. Luego nos encontramos la institución desconocida. ¿Qué es la institución desconocida? No resulta fácil cuando este derecho consagra instituciones desconocidas al ordenamiento jurídico del juez que conoce de la controversia, por lo que el efecto de la aplicación de esta institución es el rechazo del derecho extranjero. Por último, nos encontramos los derechos adquiridos, que es considerada en un principio como el fundamento del derecho internacional privado. La figura de los derechos adquiridos, o mejor dicho, la situación jurídica válidamente creada, hoy día es entendida como una excepción al normal funcionamiento de la norma de conflicto. Luego, nos encontramos con las instituciones generales no incluidas en la ley de derecho internacional privado, las cuales son las clasificaciones. ¿Qué es la clasificación? La clasificación es una institución que no está consagrada en una norma general,
debido a que las calificaciones constituyen la más difícil y problemática cuestión del derecho internacional privado. La idea no fue atar de mano al juez con las soluciones tradicionales, es decir, no se buscó calificar, solamente los criterios materiales de la ley. Luego nos encontramos con los fraudes de la ley. En los fraudes de la ley nos encontramos que estas instituciones son negativas del derecho internacional privado, las cuales nos permiten rechazar el derecho extranjero cuando se compruebe la intención fraudulenta en la manipulación del factor de conexión, con el objeto de evadir las disposiciones imperativas de un ordenamiento jurídico determinado. Muchas gracias. Eso fue todo nuestro curso.